La astronomía moderna funciona con un principio muy sencillo: datos públicos, rapidez y que se puedan verificar. Cuando aparece algo raro en el sistema solar, las imágenes llegan a los servidores en solo unas cuantas horas. Los astrónomos profesionales lo platican abiertamente en las redes. Los aficionados lo siguen al momento. Los preprints salen antes de que se enfríe el café. Así pasó con Oumuamua en 2017. Así pasó con el 2 y Borisov en 2019. Pero con 3 y Atlas, algo diferente pasó. A partir del 18 de diciembre de 2024, las imágenes y los espectros que registraron los telescopios de las instituciones empezaron a desaparecer de las bases de datos públicas. No se guardaron, no recibieron ningún aviso de revisión técnica, no los marcaron como preliminares. Simplemente dejaron de existir para el público y para una parte de la comunidad científica. Al mismo tiempo, la NASA y los observatorios europeos empezaron a usar palabras raras, como la etiqueta bajo revisión institucional, que no es normal para objetos astronómicos sin un riesgo orbital conocido. En la ciencia, las reglas son importantes. La transparencia es clave. Quitar datos del sistema público, en vez de marcarlos como provisionales, es salirse de las prácticas normales. Este video no se basa en chismes, se basa en hechos que se pueden comprobar. Un visitante interestelar raro. Imágenes publicadas y luego borradas. Telescopios que cambiaron su forma de trabajar. Investigadores que dejaron de hablar y astrónomos independientes que notaron cosas extrañas que nadie de las instituciones comenta. La pregunta principal no es sobre una conspiración, es sobre el protocolo científico. Si no hay nada raro con 3 y Atlas, ¿por qué cambiar el flujo normal de los datos? Si todo es normal, ¿por qué tanto silencio coordinado? A lo largo de este episodio, vamos a armar la línea de tiempo, analizar las cosas físicas raras que se documentaron antes del apagón y entender qué hizo que se activaran discretamente las defensas del planeta. La ciencia no le tiene miedo a las preguntas, pero las instituciones, a veces, le tienen miedo a las respuestas. En el ecosistema científico actual, especialmente en astronomía observacional, los datos no desaparecen. Cuando un registro presenta ruido instrumental, interferencia atmosférica o calibración inadecuada, este permanece accesible con la debida anotación técnica, siendo marcado como preliminar o enviado para reprocesamiento. Esto no sucedió con el 3 y Atlas. Lo que ocurrió fue un corte abrupto y retroactivo, algo raro y difícil de justificar por la vía operativa común. Las primeras observaciones detalladas llegaron a principios de noviembre de 2024 por medio del Very Large Telescope, en Chile, con espectros preliminares que sugerían un comportamiento fuera de lo normal para un cometa interestelar. Poco después, a finales de ese mismo mes, el Subaru Telescope, en Hawái, puso a disposición imágenes de alta resolución y mediciones fotométricas que generaron discusiones animadas entre profesionales y aficionados. Este flujo siguió el patrón esperado hasta mediados de diciembre. Entonces, entre los días 15 y 20, ocurrió un fenómeno inusual. Tanto los datos del ESO como los del Subaru dejaron de aparecer en sus servidores públicos. No recibieron marcas de revisión. No fueron movidos a secciones restringidas con justificación técnica. Fueron simplemente eliminados. Casi al mismo tiempo, el 18 de diciembre, imágenes relacionadas con el objeto desaparecieron del catálogo público de la NASA. 2 días después, apareció la etiqueta bajo revisión institucional, una designación que no forma parte de las clasificaciones rutinarias usadas para observaciones astronómicas sin riesgo orbital o interferencia operacional directa. Es importante destacar que cuando los instrumentos presentan fallas, como ocurrió históricamente en el NIRSPEC del James Webb, los archivos permanecen accesibles, solo que señalados para su reprocesamiento. Aquí, no hubo una señalización, hubo una supresión. Al mismo tiempo, las páginas que mostraban artículos en preparación,
Comunicados técnicos y comentarios de los equipos involucrados fueron modificadas o borradas, incluso las versiones guardadas por el rastreo automático, lo que nos dice que hubo una acción activa para controlar la información. La justificación oficial mencionó una revisión de calidad y consistencia analítica. Ambas son frases válidas en el mundo científico, pero normalmente se asocian con la actualización de archivos, no con su eliminación total del acceso público. Además, los investigadores que hasta entonces hablaban abiertamente del objeto en redes profesionales dejaron de publicar sin dar ninguna explicación. No hubo una corrección. No hubo un mensaje de que no hay nada importante aquí. Solo hubo silencio. Cuando la ciencia decide hablar menos, no es, por sí solo, prueba de algo extraordinario. Pero cuando este cambio viene acompañado de una alteración de protocolo, la eliminación de datos, la falta de una justificación clara y la retirada al mismo tiempo de varias instituciones, la situación necesita una atención muy cuidadosa. Si no hay nada especial en el 3I Atlas, ¿cuál es la razón para romper con las prácticas establecidas de transparencia observacional? En astronomía, lo que se sale de lo normal suele ser más revelador que cualquier dato por sí solo. Y en este caso, lo que se sale de lo normal no está en los cielos, sino en los servidores. Antes del silencio institucional, el comportamiento del 3I Atlas ya llamaba la atención por la cantidad de desviaciones en relación con lo que la física cometaria predice. Las primeras semanas de monitoreo presentaron un patrón similar al de cualquier objeto recién detectado con origen interestelar: rastreo fotométrico inicial, espectroscopia preliminar, discusión abierta entre observatorios y la comunidad científica. Todo dentro de lo esperado. Sin embargo, a medida que surgían más datos, el consenso técnico comenzó a fragmentarse. El primer punto extraño fue la luminosidad variable de forma asimétrica. Un cometa que rota presenta variaciones predecibles, ya que diferentes superficies reflejan la luz solar a medida que el cuerpo gira. Esto genera curvas de brillo estables, repetidas, casi como una firma rotacional. No obstante, los datos capturados mostraron alteraciones de brillo que no seguían una periodicidad clara y, lo que es más importante, ocurrían de forma incompatible con los modelos simples de rotación y desgasificación. Era como si partes del objeto aumentaran y disminuyeran su emisión independientemente de la incidencia solar. Un comportamiento que, hasta hoy, no encaja en ningún modelo térmico convencional. La segunda anomalía provino de los espectros iniciales, obtenidos principalmente por el Very Large Telescope y confirmados de manera preliminar por el Subaru. El espectro de un cometa revela su composición: agua congelada, dióxido de carbono, monóxido de carbono, silicatos, compuestos orgánicos simples. Estos perfiles están bien documentados, con pequeñas variaciones entre objetos del sistema solar. En el caso del 3I Atlas, algunas bandas espectrales no correspondían a ningún patrón conocido, sugiriendo moléculas o estructuras químicas que no se ajustan al catálogo estándar de cometas. No se trató de un ruido aislado. Había líneas de absorción en regiones donde un cometa típico no presenta actividad espectral. Es como si el objeto estuviera presentando una química desconocida, algo difícil de asumir públicamente sin confirmación absoluta, pero igualmente difícil de ignorar. El tercer punto crítico surgió en la trayectoria. Los cometas presentan desviaciones sutiles en sus órbitas debido al efecto de chorro provocado por la sublimación del hielo, un fenómeno llamado fuerza no gravitacional. Es detectable, medible y esperado. Sin embargo, a finales de noviembre, los modelos apuntaron a microajustes en la trayectoria del 3I Atlas, sin ninguna evidencia de actividad gaseosa compatible. En términos simples, alteró su curso de manera discreta, pero sin el mecanismo físico asociado a este tipo de cambio. La comparación más directa es la de un vehículo cambiando de carril sin aceleración aparente, ni empuje visible.
Estas observaciones no apuntan a un terreno especulativo, sino a datos que chocan con el comportamiento natural esperado. Hasta ese momento, no había ninguna señal pública de riesgo de impacto, lo que hace que la desaparición de los registros sea aún más extraña. El objeto se alejaba del Sol en una trayectoria hiperbólica, como se había predicho, pero la mezcla de un espectro raro, una luz inusual y pequeños desvíos sin una causa clara, creaban un conjunto de cosas que, normalmente, llevarían a más transparencia, no a menos. Así que, antes de que cualquier archivo se perdiera o apareciera algún término administrativo, la comunidad se encontró con un objeto que no seguía del todo las leyes conocidas de los cometas. No era un cuerpo peligroso, pero, sin duda, era un cuerpo incómodamente diferente. Y es justo en este punto donde la historia pública empezó a desvanecerse. Cuando los observatorios oficiales publican menos información, el ritmo de la ciencia se hace más lento, pero en la astronomía, eso no detiene la recolección de datos, solo cambia quién los recolecta. Con el 3I Atlas, este cambio fue muy claro. Conforme los servidores oficiales dejaron de dar información y los expertos evitaron hablar en público, los telescopios pequeños y medianos, manejados por astrónomos independientes, se volvieron las principales fuentes para ver lo que pasaba. Esta situación no es nueva. El descubrimiento del 2I Borisov, en 2019, fue un ejemplo claro de cómo la ciencia hecha por gente común puede tener un gran impacto. Aficionados con equipos comerciales muy precisos pueden grabar cometas, asteroides y supernovas con suficiente detalle para llenar los huecos cuando las grandes instituciones se echan para atrás. Así, mientras los canales oficiales bajaron su actividad, los foros especiales y las redes sociales de ciencia se empezaron a llenar de imágenes tomadas por astrónomos de casa. Estas observaciones mostraron que el 3I Atlas seguía brillando de forma irregular, con cambios que, aunque menos claros en equipos pequeños, aún se salían de lo que predecían los modelos de calor normales. También hubo reportes constantes sobre cambios en la forma de la coma, con una estructura que parecía dividida, y una distribución de polvo que algunos observadores describieron como geométrica. Sin tener acceso a datos espectrales avanzados o análisis de interferometría, estos reportes no confirman nada científicamente. Sin embargo, muestran que el objeto no volvió a su comportamiento normal después del apagón informativo. Lo más importante de estos registros paralelos es que son muy parecidos. Observadores independientes, trabajando en diferentes lugares, en distintas noches y con equipos variados, reportaron patrones similares. En una situación normal, estos datos serían tomados por equipos de instituciones, validados, comparados y, si fuera necesario, ajustados a modelos dinámicos y espectrales. En este caso, casi no hubo comunicación. Profesionales que antes eran muy abiertos, ahora evitaban hablar del tema, y los pedidos de información casi siempre terminaban en respuestas vagas o en silencio. La comunidad de aficionados, por su parte, se acostumbró a no tener guía de las instituciones y siguió observando con más intensidad. Se usaron programas de astrometría caseros, bancos de datos en colaboración y redes de calibradores independientes para intentar seguir el objeto, incluso con acceso limitado. No se trata de querer reemplazar lo que hacen las instituciones, se trata de cubrir el hueco de información que se formó. La existencia de esta vigilancia civil no prueba que las agencias tengan algo oculto, pero sí muestra un punto clave. Si el objetivo de esconder la información fuera solo evitar malentendidos, lo natural sería guiar a la comunidad con datos oficiales y explicaciones técnicas. En lugar de eso, se creó un ambiente donde seguir la trayectoria y el comportamiento físico de un raro visitante del espacio dependió de quién quisiera observar, y no de quién debería organizar la observación. Cuando la responsabilidad científica pasa de forma natural de las instituciones a la gente común, no porque colaboren, sino por falta de acción, lo que cambia no es solo cómo fluyen los datos,
sino todo el sistema de confianza en la ciencia. Para entender por qué el 3I Atlas generó tanta atención y, poco después, silencio, es esencial contextualizarlo con los únicos dos objetos interestelares confirmados antes que él, Oumuamua y 2I Borisov. Cada uno representó un hito científico por lo que trajo y por lo que desafió. Cuando Oumuamua atravesó el sistema solar en 2017, su velocidad, forma alargada y aceleración no gravitacional sin firma de desgasificación pusieron a la comunidad científica en un escenario inédito. La ausencia de una coma visible y el comportamiento incompatible con un cometa estándar resultaron en hipótesis que variaron desde un fragmento de planeta helado hasta una vela solar interestelar. El punto importante es que, incluso con intensa especulación, los datos estuvieron disponibles. Los análisis continuaron abiertos y las discusiones se llevaron a cabo en un entorno científico público. No hubo retractación institucional, hubo transparencia acompañada de incertidumbre. En 2019, 2I Borisov entró en escena. En este caso, el comportamiento fue el opuesto. Espectro completamente consistente con cometas del sistema solar. Coma clara. Actividad de sublimación normal. Aceleración con explicación física clara. ¿Fue un objeto interestelar? Sí, pero uno que encajaba cómodamente en lo que ya se conocía. La comunidad recibió el fenómeno con entusiasmo, y sus datos se convirtieron en referencia para futuros modelos. Con el 3I Atlas, la expectativa inicial era que surgiera un tercer punto de comparación, quizás alineado con el patrón de Borisov, quizás más cercano al misterio de Oumuamua. Lo que ocurrió fue más incómodo. La nueva observación no confirmó ninguno de los dos modelos. Su firma espectral presentó patrones no reconocibles, difiriendo tanto de la simplicidad química observada en Borisov como de la ausencia de emisión observada en Oumuamua. Además, la variación irregular de brillo observada en las primeras semanas no siguió el patrón rotacional típico, y cambios sutiles en la trayectoria ocurrieron sin señales detectables de chorros de sublimación. En un contexto normal, esto ampliaría la literatura y serviría de base para nuevos modelos. Pero, a diferencia de los casos anteriores, este comportamiento fue seguido por la eliminación de archivos, la restricción de acceso y el cambio de terminología institucional. Hasta aquí, el historial científico ofrecía una línea clara. Cuando un objeto interestelar actúa de forma predecible, todo permanece público. Cuando actúa de forma inesperada, los análisis se intensifican, pero continúan visibles. Con el 3I Atlas, la secuencia esperada, divulgación, debate, ajuste de modelos, fue interrumpida. Esta ruptura se hizo evidente cuando investigadores que habían comentado el objeto en las primeras semanas evitaron la continuidad pública. Antes de la retirada de los archivos, las declaraciones preliminares ya indicaban sorpresa con la composición y dinámica del objeto. Después, prevaleció el silencio. No hubo corrección, no hubo desmentido, no hubo nota técnica estandarizada. Solo ausencia de continuidad, un comportamiento que desentona tanto del caso de Oumuamua, donde el debate permaneció vivo a pesar de las incertidumbres, como del caso de Borisov, donde todo siguió el ritmo tradicional de la literatura científica. Así, en la secuencia histórica de los visitantes interestelares, cada uno trajo algo distinto. Oumuamua expandió el debate. Borisov confirmó la normalidad dentro de lo extraordinario. El 3I Atlas, sin embargo, generó un tercer escenario. Inconsistencias científicas seguidas de retractación institucional. Desde el punto de vista metodológico, esto no indica necesariamente algo extraordinario en el objeto en sí, pero señala algo inusual en el modo en que se administró la información. Y esta diferencia, por sí sola, ya altera el patrón histórico establecido. Para entender por qué el 3I Atlas dejó de ser tratado como un cometa interestelar normal,
necesitamos revisar lo que se vio antes de que se dejaran de dar los datos oficiales. Lo más raro al principio fue cómo cambiaba su brillo de forma extraña. Cuando los objetos en el espacio giran, su luz cambia de forma regular, aunque sea un poco complicada. Estos cambios pueden no ser perfectos, pero siempre siguen un ritmo que se puede reconocer, que depende de cómo gira el objeto y su forma. Pero con el 3I Atlas no fue así. Su brillo subía y bajaba sin un patrón fijo, y esos cambios no encajaban con lo que sabemos de cómo se calientan los cuerpos o cómo giran de forma irregular. Esto nos hace pensar que la razón de estos cambios no era solo cómo el objeto estaba frente al Sol, sino que había algo más que afectaba su brillo. La segunda cosa, rara e importante, fue lo que mostraron sus colores, es decir, su espectro. Los cometas tienen como una huella digital química, con líneas claras de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, cianógenos y otros compuestos simples. Pero en los primeros datos del telescopio muy grande y del Subaru, aparecieron líneas de absorción y emisión que no eran las típicas de un cometa. Esto no quiere decir que sea algo vivo o hecho por alguien. Solo podría significar que estamos viendo material que se formó en condiciones físicas y químicas que no son comunes cerca de las estrellas. Aún así, cuando los datos no coinciden con lo que ya sabemos, lo normal sería que las instituciones investigaran más, no que dejaran de observar. Otra cosa rara fue que no se vio claramente que estuviera soltando gases, lo que normalmente pasa cuando un cometa cambia su camino. Los cometas que se acercan o se alejan del Sol sueltan chorros de gas que actúan como pequeños motores naturales, cambiando un poquito su camino. Esto es algo que ya conocemos muy bien. Pero, entre finales de noviembre y principios de diciembre, se notaron pequeños cambios en el camino del 3I Atlas, sin que hubiera chorros de gas visibles o alguna actividad que explicara ese cambio. Esto no significa que sea un motor artificial. Hay ideas naturales que podrían explicar estos cambios, sin que se vean gases, como partes de su superficie que sueltan gases muy rápido y de forma dirigida. Pero es algo muy poco común, y cuando algo es raro, se necesita ser muy transparente para poder confirmarlo. El conjunto de estos factores, fotometría inusual, espectro no estandarizado y microvariaciones orbitales sin explicación clara, creó, así, un ambiente científico que normalmente llevaría a la observación continua y a la colaboración global. En vez de eso, produjo una reducción de acceso y una suspensión de datos públicos. En cualquier otra circunstancia, una secuencia como esta alimentaría el desarrollo de artículos, conferencias e hipótesis concurrentes. Con el 3I Atlas, el ciclo se interrumpió en el punto exacto en que la comunidad estaría entrando en la etapa de revisión y confirmación independiente. En términos científicos, esto coloca al objeto en una categoría incómoda. No es un cuerpo amenazador, no es un misterio resuelto, sino una observación incompleta con señales físicas fuera de lo normal y documentación interrumpida en el momento más decisivo para el análisis. Ninguna de estas anomalías por sí sola justificaría una preocupación mayor, pero juntas y acompañadas de silencio institucional, hacen imposible tratarlo como solo un cometa interestelar más. La actuación de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, o PDCO, marcó el momento en que el caso dejó de ser solo un asunto astronómico y pasó a involucrar protocolos estratégicos. La PDCO tiene un mandato claro: monitorear y modelar riesgos de impacto de objetos cercanos a la Tierra. Esta agencia no sigue cometas que no representan una amenaza directa. Mucho menos invierte recursos computacionales significativos en cuerpos que ya pasaron por el punto de mayor acercamiento con el planeta. Pero, fíjate, fue exactamente eso lo que ocurrió con el 3I Atlas. La información no llegó por canales oficiales, sino a través de comunicaciones internas que aparecieron temporalmente en foros técnicos antes de ser eliminadas.
Esos mensajes indicaban que el objeto estaba siendo incluido en simulaciones de alta precisión normalmente reservadas para escenarios de impacto potencial. La discrepancia aquí es simple y verificable. El 3I Atlas siguió, desde su descubrimiento, una trayectoria hiperbólica que lo alejaba naturalmente de la Tierra con una distancia mínima de aproximadamente 1.8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros, un margen de seguridad absoluto para los estándares de defensa planetaria. Si el objeto no presentaba riesgo de colisión, ¿por qué fue tratado como tal? La respuesta más probable no implica un impacto físico, sino un comportamiento no previsto por modelos ordinarios. Alteraciones orbitales sin causa observable, firma espectral inusual y variabilidad fotométrica irregular representan datos que, desde el punto de vista de la defensa planetaria, pueden ser interpretados como indicadores de dinámica desconocida. Cuando los fenómenos no encajan en los parámetros físicos esperados, es comprensible, y hasta prudente, que los organismos responsables de la seguridad espacial amplíen su monitoreo. Sin embargo, la curiosidad institucional se transformó rápidamente en contención informacional. Dentro del mismo intervalo en que las simulaciones avanzaron, los bancos públicos de datos fueron modificados. Las imágenes desaparecieron, se aplicaron etiquetas inusuales, y las comunicaciones académicas retrocedieron. Cuando la defensa planetaria y el silencio científico surgen juntos, no significa automáticamente un riesgo, pero sugiere una percepción institucional de que el fenómeno exige control narrativo y una evaluación cautelosa antes de una divulgación irrestricta. La cuestión central no es que el 3I Atlas haya sido visto como una amenaza de impacto, sino como un vector de incertidumbre física, algo que podría, en teoría, representar una categoría para la cual aún no existen protocolos establecidos. Las instituciones científicas tienden a comunicar y debatir anomalías con rapidez. Las estructuras estratégicas tienden a controlar la información hasta entender el escenario completo. En este caso, prevaleció el segundo comportamiento. En ciencia, la sorpresa es un estímulo para la investigación. En defensa, la sorpresa es un estímulo para la contingencia. La presencia de la PDCO indica que el objeto cruzó la frontera entre estos dos dominios, y cuando eso sucede, la transparencia científica suele ser la primera variable en ser sacrificada. Cuando un objeto interestelar presenta un comportamiento físico fuera de lo común, el primer reflejo científico es investigar sus propiedades dinámicas y químicas. Sin embargo, en el caso del 3I Atlas, hubo un rápido cambio de enfoque dentro de sectores específicos de la comunidad académica: astrobiología, espectroscopia de materia orgánica e investigación de biofirmas. Este movimiento no ocurrió de forma pública, pero está registrado en declaraciones iniciales que desaparecieron con la misma velocidad que los datos observacionales. La razón probable de esta atención silenciosa reside en una hipótesis consolidada, aunque aún en debate: la panspermia. Si la vida, o precursores de vida, puede viajar entre sistemas estelares atrapada dentro de cometas, entonces cada visitante interestelar es, en teoría, un potencial portador de química biológica no terrestre. Científicos del SETI, del Programa de Astrobiología de la NASA, e investigadores ligados al Centro Carl Sagan mencionaron públicamente, en las primeras semanas, que el 3I Atlas representaba una oportunidad rara para investigar moléculas complejas que podrían validar este escenario. Poco después, estos comentarios desaparecieron, y los perfiles que discutían el objeto dejaron de abordarlo. El punto crítico es que parte de los espectros iniciales del objeto incluía bandas en regiones asociadas a compuestos orgánicos complejos, aunque sin identificación clara. En cualquier contexto natural, este resultado sería provisional: ruido posible, contaminación instrumental posible, pero lo suficientemente relevante para justificar observaciones adicionales, no su interrupción. El patrón observado fue el opuesto. Los datos desaparecieron,
y el debate técnico fue silenciado. ¿Por qué es esto importante? Porque la detección de moléculas orgánicas no terrestres en un cuerpo interestelar no es solo un descubrimiento astronómico, es un cambio de paradigma biológico. Significará que la química precursora de la vida puede ser común en el espacio interestelar, que ambientes distantes pueden generar biodiversidad potencial, o que el propio surgimiento de la vida terrestre puede no haber sido un evento aislado, sino parte de un ciclo cósmico más amplio. Aún más relevante, la NASA y otras agencias tienen protocolos específicos para potenciales biomateriales extraterrestres. En situaciones de riesgo biológico teórico, la política operativa tiende a privilegiar la contención y el análisis restringido antes de una divulgación amplia. Esto no implica que el 3I Atlas contenga biología activa, solo que la posibilidad necesita ser descartada con rigor. Y ese proceso puede ocurrir en canales no públicos. Cuando surgen y desaparecen espectros inusuales, cuando los astrobiólogos muestran interés y luego retroceden, y cuando las estructuras de defensa espacial entran en escena simultáneamente, no se trata de alarmismo, se trata de un patrón. Y este patrón se alinea más con una gestión prudencial de información científica sensible que con una rutina astronómica. La ausencia de transparencia, en este caso, no prueba la presencia de biofirmas, pero demuestra que las instituciones trataron la hipótesis con la seriedad suficiente para suspender el flujo normal de datos. Para quien sigue la ciencia desde hace décadas, esto no suena a algo casual. Suena a una evaluación interna antes de la liberación pública de cualquier conclusión, y esto, por sí solo, ya evidencia que el objeto representa más que solo una roca de fuera del sistema solar. El caso del 3I Atlas no se trata solo de cosas raras en la luz que vemos, o de cambios extraños en cómo brilla, o ajustes pequeños en su camino que no tienen explicación. Estas cosas, por separado, podrían explicarse como procesos naturales que aún no entendemos del todo, o por calores extremos, o por cosas químicas raras de materiales que se formaron fuera de las estrellas. Pero lo que de verdad hizo que este objeto fuera un antes y un después, fue cómo actuaron las instituciones científicas. La ciencia de hoy se basa en ser abiertos con los métodos, copiar los experimentos y que todos puedan opinar. Los objetos que vienen de fuera de nuestro sistema solar son muy raros. Cada uno nos da información sobre lugares del espacio que aún no podemos visitar. Hace poco, incluso con mucha duda y muchas ideas sin comprobar, la información estaba disponible y la gente podía hablar de ello. Con el 3I Atlas, vimos cómo la información se detuvo de repente. Los registros desaparecieron. Los investigadores se echaron para atrás de golpe y empezaron a usar palabras que no son comunes en la ciencia. Cuando las instituciones científicas se detienen al mismo tiempo que los grupos que defienden la Tierra y los que buscan vida en el espacio muestran interés, la conclusión lógica no es histeria ni exageración, es precaución organizada. Lo que se da a entender es que el objeto no encajaba bien en lo que ya sabíamos, y que el riesgo de decir cosas rápidas y equivocadas era mayor que el beneficio de ser transparentes en ese momento. La ciencia no le teme a las preguntas, pero las grandes instituciones, cuando hay dudas importantes, a veces le temen a las respuestas que se dan muy pronto. Esto no es esconder un peligro. A menudo significa evitar que la gente hable sin saber, antes de que se puedan confirmar o desmentir los datos importantes con seguridad. Pero el resultado práctico es inevitable. Cuando no hay transparencia, la confianza también se pierde. En unos pocos meses, el 3I Atlas se alejará tanto que será imposible verlo bien, y con ello, cualquier oportunidad de saber qué pasó en este tiempo. Queda entonces una pregunta sencilla. Si lo que pasó no era importante, ¿por qué tratarlo como algo especial? Y si sí era importante, ¿por qué no decir públicamente que aún no sabemos lo suficiente? La respuesta, ahora, le toca a quien observa, y no solo los telescopios,
sino también a las instituciones, a los patrones y a las decisiones. El conocimiento científico no se hace más fuerte cuando se esconde. Se hace más fuerte cuando se pone a prueba. Y cuando el universo nos muestra algo que no esperamos, cerrar las puertas nunca ha sido la forma en que hemos avanzado. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle me gusta, y si quieren apoyar nuestro trabajo, hagan clic en el botón de gracias aquí abajo. Eso ayuda mucho.